¿Alguna vez tú has sentido que la presión de la vida es demasiado para ti, que ya no puedes más? Presión emocional, presión financiera, presión económica, familiar, y bueno, parece a veces que todo se viene al mismo tiempo. Y muchos piensan que la solución es que la circunstancia cambie, pero la mayor batalla de nuestra vida no se pelea afuera, se pelea dentro de nosotros. Pero cuando nuestro interior es débil, cualquier presión nos va a derrumbar. Pero cuando Dios fortalece nuestro ser interior, ninguna circunstancia puede destruirnos. Y eso es lo que hoy vamos a ver en la Biblia, cómo Dios va formando esa fortaleza dentro de nosotros que nos sostiene incluso en medio de las pruebas más grandes. Efesios capítulo 3 versículo 16. Si tienes tu Biblia y la tienes ahí cerca, ábrela. Este es un hermoso capítulo que escribió Pablo, que estaba preso. Y él dice ahí en Efesios capítulo 3, en este capítulo, en esta carta, él está hablando a la iglesia acerca de ese plan secreto de Dios. Y en el versículo 14 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Así es que punto número uno es que Dios primero va a fortalecer nuestro interior antes de que las circunstancias cambien. Y vemos aquí que Pablo no estaba orando para que los problemas desaparecieran. Oró para que los creyentes, para que la iglesia fuera fortalecida por dentro. Y Pablo le llama el ser interior, porque cuando el interior es fuerte, la presión no te va a destruir, las circunstancias no te controlan, la crisis no definen nuestra fe. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos ver el día de hoy es en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribió muchas cartas desde la prisión, animando a la gente. ¿Y de dónde venía esa fortaleza de su ser interior? En Filipenses capítulo 4 versículo 13. Él dijo algo que nosotros decimos, yo creo que todos han memorizado este verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por fuera, quizás podrían ver a Pablo en cadenas, pero la libertad estaba dentro de él. Y muchas veces nosotros al Señor le pedimos que nos quite la presión, pero Dios quiere y puede hacernos aún más fuerte que la misma presión que estamos viviendo, que parece demasiada. Y esto nos lleva al punto número dos. La fortaleza interior se forma en lo secreto. La fortaleza espiritual interior que necesitamos cada uno de nosotros no va a aparecer de un día para el otro, sino que se forma en la comunión diaria con Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en Daniel. Ustedes recuerdan cuando Daniel enfrentó el pozo de los leones. Su fortaleza no empezó el día que lo aventaron en el pozo de los leones y él empezó a orar y a clamar a Dios. Comenzó años antes. La Biblia dice en Daniel capítulo 6 que Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando hubo esa ley que pusieron de que la persona que orara iba a ser arrojada al pozo de los leones, la ley decía que la persona que orara dentro de ese periodo de 30 días, yo creo que cualquier persona hubiera dicho, bueno, voy a esperar que pasen esos 30 días y después de esos 30 días yo continúo
con mi tiempo de búsqueda o de oración o de comunión con Dios, pero Daniel no fue así. Daniel dice que él, como de costumbre, dice la palabra que él tenía la costumbre de arrodillarse y de orar con las ventanas abiertas. Imagínate. Y él tampoco cambió eso. La Biblia dice que como de costumbre, él fue a su habitación en la planta alta con las ventanas abiertas y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios por años. Así es que cuando llegó el foso, Daniel estaba fuerte en su hombre interior porque él ya tenía una relación sólida con Dios. Y sabes también que me gusta leer en este capítulo de Daniel es de que no, de que todas las personas, las que estaban en autoridad en el gobierno, las personas que lo odiaban tanto, que buscaban su muerte, ellos mismos también eran testigos de que esta era la disciplina de Daniel, de manera que decía que cuando ellos fueron a quejarse con el rey, les dice, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Él sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y cuando el rey se ve obligado, porque amaba a Daniel, pero ya había firmado esta ley y se ve obligado a arrojar a Daniel a ese pozo de los leones, él le dice que tu Dios, a quien tú sirves fielmente, te rescate. Y dice que esa noche el rey ni siquiera pudo dormir solo de estar pensando qué estaría pasando con Daniel. Y en la mañana siguiente dice que él va y le pregunta, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel le contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Y aquí nosotros podemos ver cómo esa fuerza interior que todos nosotros necesitamos se construye a través de esa confianza constante en ese Dios a quien fielmente servimos. Y lo más difícil en el ministerio a veces es precisamente eso, creerle a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esas batallas públicas que nosotros estamos peleando se ganan con esas disciplinas privadas, con esa oración diaria, con esa comunión con Dios que no falla. Y esto nos lleva al último punto de esta mañana, el punto número 3, y es que cuando Dios fortalece el interior, esa presión se transforma en algo bueno, se va a transformar en un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la vida va a seguir teniendo presión. No es que las cosas se van a poner más fáciles, pero cuando el Espíritu de Dios fortalece nuestro interior, la presión va a producir esa fe pura que nosotros necesitamos. Esas pruebas que nosotros estamos atravesando va a producir esa confianza constante como la que vimos en Daniel, como la que vimos en el apóstol Pablo. Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 16, versículo 33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesús no significa ausencia de dificultades, significa la presencia de Dios, su fortaleza y su poder en medio de todas las luchas. Así es que cuando la presión parece demasiado, no entres en pánico, no dependas solamente en tus fuerzas, vuelve a la presencia de Dios. Recuerda lo que Daniel dijo, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Recuerda lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerda la palabra de Dios que dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos
vive dentro de ti. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo es la promesa que vive dentro de nosotros. Porque Dios no solamente nos pide que seamos fuertes para atravesar la prueba, no, sino que Él nos dio el poder que nosotros necesitamos para atravesar. Él puso su propio espíritu dentro de nosotros y durante siglos Dios prometió algo extraordinario y es que un día no solo estaría con su pueblo, sino dentro de su pueblo. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y que se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La fortaleza espiritual no viene de nosotros, viene de esa promesa cumplida. Ese poder viene de la presencia misma de Dios viviendo dentro de cada uno de nosotros. La fortaleza espiritual que hoy tanto necesitamos se cultiva ahí diariamente en su presencia. Así es que yo termino con esto. Cuando sientas que la presión es demasiada, recuerda quién vive dentro de ti. Porque si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, vas a poder atravesar cualquier temporada difícil, vas a poder resistir cualquier prueba por más difícil que sea y vas a poder permanecer firme sirviendo fielmente al Señor. Así es que esta mañana vamos a reflexionar. Siempre me gusta que podamos tomar estos primeros minutos del día para reflexionar. ¿Qué presión estás enfrentando hoy que Dios quiere usar para fortalecer tu ser interior? ¿Qué presión estás enfrentando hoy, pero que Dios quiere usar para fortalecer tu interior? Que Dios quiere transformar para que el día de mañana pueda ser un testimonio fiel de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros que somos su iglesia. Yo quiero que tú pienses por un momento porque Dios quiere fortalecer tu corazón. Él siempre quiere fortalecernos, siempre quiere que a través de la palabra nosotros estemos firmes y estemos fuertes en el Señor. Así es que piensa en esto, porque la presión que enfrentamos afuera nunca va a ser más fuerte que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Así es que, ¿qué les parece si tomamos un momentito para que podamos orar en este momento? Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y siempre tienes una palabra para nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que nuestras fuerzas no son suficientes para la presión, para la prueba que hoy estamos pasando. Nuestras fuerzas nunca van a ser suficientes, Señor. Pero hoy, Padre, recibimos tu palabra y esa promesa que vive dentro de nosotros. Ese poder, Señor, que vive dentro de nosotros. Ese poder que levantó a Jesucristo dentro de los muertos, que es el poder que vive dentro de nosotros. Padre, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos recibir de tus inagotables recursos, de tu poder inagotable, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta mañana todos podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior. Oramos, Señor, que tú esta mañana nos hagas conscientes que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que es mayor que toda presión, que toda prueba, que toda enfermedad, que toda situación y circunstancia difícil que hoy podamos estar atravesando. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado desamparados, Señor. Que hoy, Señor, podamos regocijarnos. Y así como Pablo, Señor, podamos doblar nuestra rodilla solamente de darte gracias, reconociendo este gran poder que tú nos has dado.
que vive dentro de cada uno de nosotros. Y así como Pablo oraba, Señor, hoy también nosotros oramos, pidiendo en oración, Señor, que de tus gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcas con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Y que Cristo habite en nuestros corazones a medida que confiamos en ti, a medida que nuestra fe se fortalece y que podamos, como dice tu palabra, echar raíces profundas en el amor de Dios. Y que estas mismas raíces nos mantengan fuertes. Que podamos en esta mañana comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor, Señor. Sabemos, Señor, que es tu deseo que nosotros podamos experimentar el amor de Cristo como nunca antes, Señor, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y creemos, Señor, así como dice tu palabra en Efesios capítulo 3, que seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder, el gran poder que proviene de Dios. Y ahora, Señor, que toda la gloria sea para ti, quien puedes lograr mucho más de lo que nosotros hoy podemos pedirte o incluso imaginar mediante a tu gran poder que vive, que actúa en nosotros. Padre, te adoramos. Te damos a ti la gloria, Señor. Como dice tu palabra, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre.